Turismo Online Radio. Bienvenidos a Turismo Online Radio, donde compartimos y promovemos el turismo en voz de los expertos en viajes. Somos voceros del turismo. Hola, ¿qué tal amigos de Turismo Online Radio? Pues me da mucho gusto como cada viernes poder estar con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy vengo a hablarles de una de las mejores novelas que he tenido la oportunidad de leer el año pasado y que me encantó y que quiero compartir con todos ustedes. Se trata de la novela histórica Yo, Julia, Premio Planeta 2018, escrita por el escritor valenciano Santiago Posteguillo. Y la verdad es que es una novela que, a pesar de que es histórica, es muy entretenida, es muy fácil de leer y sobre todo porque, bueno, combina varias cosas, ¿no? Una de las cosas que es importante, ahorita voy a entrar de lleno de qué va la novela, pero es muy importante recalcar que esta novela, a pesar de que tiene más de 700 páginas, es muy, muy fácil de leer, te picas y cuando te das cuenta ya te la terminaste toda, porque habla de un personaje que en sí mismo, una chulada de personaje. Estamos hablando de Julia Dogma, quien es esta, pues, emperatriz consorte que gobernó y que estuvo en Roma, aquí tengo el dato exacto, entre el año 193, ¿cuál 1193 y 211 de nuestra era cristiana? Y bueno, ¿por qué es interesante esta novela? Bueno, primero porque les digo, es muy entretenida, los capítulos son muy pequeños, hace que te piques y casi siempre termina el capítulo en algo bien interesante, entonces tú quieres continuar con la lectura y cuando te das cuenta ya te echaste las 700 páginas. Otra cosa que tiene un valor agregado que tiene la pluma de Santiago Posteguillo, que vale mucho la pena, es que es muy cinematográfico. Parece ser que estás viendo tú una película realmente, estás como en medio de, pues, las batallas, así como tipo la película de Ridley Scott, El Gladiador. Entonces, la forma en que describe las batallas también es muy interesante. Y bueno, ya entrando en torno a, bueno, a Julia Dodma, ella, bueno, es amada y odiada por muchos, sobre todo odiada porque, bueno, es extranjera, ella no es romana, ella nació en Siria, y ella se casó alrededor de la primera década del año 180 con Séptimo Severo, quien era un gobernador que junto con otros 5 gobernadores eran un plan de un golpe de Estado, ahora que está muy de moda el término de golpes de Estado, un golpe de Estado contra el emperador Cómodo, quien, bueno, hagan de cuenta que Santiago Posteguillo aquí nos lo pintan como pues un déspota, un sanguinario y sobre todo, bueno, con unas prácticas y unas festividades sexuales, pues no, que no veía muy bien ni el Senado, ni los gobernadores que estaban en torno. De hecho, en general, el pueblo romano ya está harto de Cómodo, entonces veían la forma de cómo derrocarlo, y bueno, justamente aquí se hace toda una conspiración para lograr este propósito, y bueno, pues el triunfador es justamente Séptimo Severo y su esposa Julia. Entonces él asciende al tema del Imperio Romano, y lo interesante aquí es, bueno, que Julia es un personaje construido de una manera muy bonita, es decir, es un personaje histórico del que se ha hablado poco. Y bueno, Santiago Posteguillo ha dicho en muchas entrevistas que esta novela normalmente él se tarda 2 años y medio para escribir estas novelas que son muy, muy grandes, tienen novelas de más de 1000 páginas, y bueno, hace un trabajo enorme de investigación, ¿no? Parece ser que Posteguillo está obsesionado con este periodo particular de la historia que es el Imperio Romano, lo cual es muy interesante porque, bueno, son pocas las novelas de la calidad de las de Posteguillo que nos llevan a este punto en la historia, cuando estamos viendo justamente pues la parte más alta del imperio y también después y creo que lo hace de una manera extraordinaria, ¿no? Y por otro lado, bueno, él dice que hay muy pocos documentos históricos que hablan de Julia Dodma, así que él tuvo que muchísimo y por eso que tardó 3 años para poder escribir esta novela, pero esta investigación, créanme que vale la pena porque, bueno, cada uno de los personajes que menciona, la mayoría de ellos realmente existieron, las intrigas palaciegas también existieron, este golpe de Estado contra Cómodo también existió, y bueno, todos los personajes, la mayoría son personajes reales, salvo algunos cuantos que obviamente Santiago Posteguillo tuvo que haber construido pues para ahora sí que ir uniendo la trama de los personajes, pero la verdad es que es una maravilla de novela, es muy entretenida, es muy cinematográfica, está llena de batallas, y bueno, particularmente Julia Dodma es un personaje que vale muchísimo la pena, porque es una mujer empoderada, es una mujer ambiciosa, es una mujer seductora, es una mujer muy atractiva y es una mujer empoderada, ¿no? Es una mujer muy, muy poderosa. Tiene un discurso esta novela que, bueno, más allá de lo políticamente correcto, creo que vale mucho la pena porque, bueno, siempre que pensamos en la antigua Roma, pensamos en los emperadores, no hemos pensado para nada en las emperatrices. Bueno, en el caso de Julia,
probablemente, según la visión que nos plantea en esta novela, Santiago Postillo sea la emperatriz más poderosa que el Imperio Romano haya tenido, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque en esta novela aparecen personajes históricos muy importantes, como es el caso de Galeno. Todos sabemos que Galeno, bueno, pues incluso así se les dice de cariño a veces a los médicos, ¿no? Es un galeno. Y Galeno, bueno, pues fue este médico romano que básicamente es el padre de la medicina moderna y era un hombre sabio, ¿no? Y él estaba del lado de Julia y de Séptimo Severo, se une a ellos justamente para derrocar a Co, y mucho, sobre todo muchos de los personajes que están en el Senado, muchos de los gobernadores que son muy inteligentes, todos ellos son estrategas, y realmente el golpe de estado que planean contra él es un golpe de inteligencia. Obviamente también hay batallas militares que son muy interesantes ver cómo están planeadas las estrategias militares, es como un poco como si estuviera uno, perdón, en un juego de ajedrez, y la verdad es que esta novela no tiene desperdicios, o sea, está hecha de una manera que muchas veces cuando uno ve un libro de Santiago Posteguillo, yo en lo particular le tenía miedo a este autor, no por otra cosa, sino porque sus libros son muy, muy grandotes, ¿no? Son bien gruesotes. Entonces yo los veía y decía, ay, no, qué flojera. Pero bueno, afortunadamente, gracias a un amigo que se llama Luis, a quien le mando saludos, me prestó, bueno, me dio este libro, me lo prestó, lo leí y me encantó. La verdad es que es una lectura muy interesante sobre esta mujer, este gran personaje que es seductora, que es muy poderosa y que básicamente te cuenta que ella no tenía poder ni en el Senado, ni en todo lo que tiene que ver con en el imperio, pero tenía un enorme poder sobre su esposo Séptimo Severo, que estaba profundamente enamorado de ella, así que ella abusaba un poquito de la seducción que tenía sobre él para hacer y salirse siempre con la suya. Un personaje muy seductor, muy interesante, una mujer muy poderosa, muy inteligente, estratega, capaz de hacer lo que fuera por conseguir sus objetivos. Y bueno, aquí nos marcan, pues, Santiago Posteguillo de una manera magistral, cómo esta mujer, pues, no se tentaba el corazón a veces, ¿no? Para pasar por encima de quien fuera con tal de obtener sus intereses. Y otra de las cosas que también vale muchísimo la pena recalcar es que en esta novela, al igual un poquito como decía yo en un principio, la película de Ridley Scott, El Gladiador, nos muestran cómo en ese tiempo los esclavos, lo que vienen siendo los esclavos, no valían absolutamente nada, ¿no? O sea, eran personas que eran un cero a la izquierda, no tenían voz ni voto, y Santiago Posteguillo también, a lo largo de toda esta novela, nos entrega este reflejo de cómo era el gran imperio romano en esta fase en donde estaba entrando en su ya decadencia, ¿no? En su declive como imperio. Sin embargo, creo que Julia nos muestra que cuando uno tiene una visión, en el caso de ella, que es un ser muy ambicioso, pero también es una persona muy inteligente, podemos hacer uso de las armas de la seducción. En el caso de ella no le costaba nada, porque les digo que Séptimo Severo prácticamente hacía lo que ella le pedía, porque él estaba ciego de amor por ella, y ella abusaba un poquito de esto, ya lo había comentado, y sin embargo, bueno, pues también vemos todo lo que hay dentro de su familia, las traiciones que se daban y se establecían entre los propios familiares de Julia, y bueno, más adelante, recientemente se publicó la segunda parte de esta novela, que se llama Y Julia retó a los dioses, en donde incluso vemos cómo Julia debe enfrentarse a uno de sus propios hijos para mantener la supremacía dentro del Imperio Romano. Y entonces la pregunta que se plantea en aquella otra novela es que si uno derrota o destruye a uno de sus propios hijos, ¿aún se puede considerar como una victoria? Y Julia responde que sí, ¿no? Entonces damos cuenta que realmente Julia es una mujer muy empoderada, ahora que viene mucho a colación el término, y bueno, pues espero que todos ustedes se den la oportunidad de leer esta excelente novela que, como pueden ver ahí, bueno, pues ganó el Premio Planeta del 2018, muy interesante, y la verdad es que este Santiago Posteguillo a mí me parece un autor pues muy destacable dentro de lo que está haciendo, porque bueno, muy pocos son los autores que escriben también de esta manera tan entretenida, ¿no? Él decía que uno de los valores que deben tener sus libros es justamente hacerlo entretenido para que la gente quiera leer la novela, porque de nada sirve tener una gran investigación, tener grandes buenas técnicas narrativas, si las personas no se entretienen, porque finalmente él ve su literatura como una literatura que está diseñada justamente para entretener. Y bueno, quiero mandar un saludo a Rodolfo López, que me está mandando un saludo.
a Abraham Vieira, a Brandon Vargas, a Jorge Valtierra, muchas gracias por vernos, a Gaby Estrada, y bueno, a todas las personas que nos están viendo, realmente se las recomiendo. A Raúl Benavides, le mando un fuerte abrazo, y a Arisaí Rivera. Este libro, Yo, Julia, yo creo que va a ser parte de otra trilogía. Ahorita se han publicado solamente 2. Es el primero, el segundo es Y Julia retó a los dioses. Pero la verdad es que créanme que esta novela en particular a mí me dejó con la boca abierta. No me esperaba yo una escritura tan sencilla de leer, tan clara, y bueno, vamos a ser muy sinceros, ¿no? Somos muy pocas personas, casi nadie le sabe al tema del Imperio Romano, ¿no? Digo, nadie está todos los días investigando sobre quiénes fueron los emperadores, las épocas y todo este rollo, y creo que esta es una buena manera, además de que nos entretiene y nos divierte con su narración tan buena, cinematográfica, yo diría, es que tenemos un montón de valores y de cultura romana, y nos damos cuenta que efectivamente la cultura greco-romana, no solamente la romana, sino la greco-romana, siguen siendo los cimientos de la sociedad occidental. Entonces yo creo que leer a Santiago Posteguillo son 3 cosas garantizadas. Una, que aprendes en torno a lo que es el Imperio Romano. Otra, que te asombras por su enorme capacidad para describir personajes, particularmente las batallas. Haz de cuenta que cuando estás leyendo las batallas que vienen en esta novela, tú estás dentro de una película. La verdad es que lo hace de una manera, pues no les quiero spoiler nada, pero bueno, lo hace de una manera maravillosa. Y la otra es que, bueno, también te entretienes, ¿no? O sea, ves, te estás ante un buen escritor, un escritor entretenido que de paso te educa y te proporciona mucha cultura en torno a el Imperio Romano. Así que, bueno, Yo, Julia, en donde el personaje principal, pues es justamente Julia Dotma, es altamente recomendable para todas las personas que les gustan las novelas históricas. Ahora, también quiero mencionar y ser muy claro que esta no solamente es una novela histórica, ¿no? Porque también combina varias cosas, ¿no? Como la novela de misterio, la novela negra, la novela policíaca. Entonces, lo hace mucho más entretenido de lo que uno piensa. Y les digo que cuando te das cuenta, tú ya te leíste más de las 700 páginas que son y acabas la novela y te quedas con ganas de leer más, ¿no? Es algo muy, muy importante, ese valor. Y les decía que yo en un principio no le entraba como lector porque pues yo veía las novelotas de Santiago Posteguillo. Como yo no lo conocía, decía, ay, no, vaya a ser que esté aburrido, y luego es temas del Imperio Romano, cosa que uno no domina bien o no conoce bien y vaya a ser muy aburrido. Y no, al contrario, es una novela que vale mucho la pena, es muy divertida, es muy entretenida, aprendes un montón de cosas y sobre todo, bueno, pues vas a conocer la vida de esta importante figura que yo, por lo menos yo no sabía absolutamente nada de Julia Dotma, porque insisto, ¿no? Los historiadores romanos pues eran hombres y solo les daban valor a los emperadores y hacían a un lado a las emperatrices, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, Julia Dotma nos la presentan como la emperatriz más importante porque cambió el rumbo de la historia del Imperio Romano para bien, ¿no? Y que en un momento tan crítico como el que le tocó vivir a ella, tomó decisiones políticas, militares, muy inteligentes. Y bueno, vemos también, les digo, aquí como personajes muy importantes, al que quiero destacar principalmente es a Galeno, que prácticamente nos lo pintan así como un Master Jedi sabio, que es a quien Julia le pide siempre consejo, ¿no? Y quien él, a su vez, desde que la conoce, pues pone toda su fe en ella y sabe que ella va a ser justamente la persona que va a cambiar el rumbo de la historia de Roma. Así que bueno, esta es nuestra recomendación semanal, espero que les haya gustado y de verdad que si tienen tiempo, pues chéquenla. También la pueden buscar en los libros del Murmurante, ahí la tenemos, y si no, pues cómprenla, es una cosa que vale muchísimo la pena tener como libro objeto. Están muy bonitas estas ediciones de Editorial Planeta, y obviamente, bueno, el hecho de que haya ganado el Premio Planeta creo que lo merece y es meritorio, porque es una literatura muy entretenida, les digo, muy educativa, muy recreativa y muy cinematográfica. Así que Santiago Posteguillo, pues ya uno de mis autores favoritos, y bueno, quiero leer más de él, y también quiero compartir este gusto con ustedes, y ojalá ustedes también se animen para conocer más sobre el Imperio Romano a través de la excelente pluma de este escritor, y también colega mío, docente de literatura allá en la Universidad de Valencia, que es Santiago Posteguillo. Así que bueno, esta es nuestra recomendación semanal. Mi nombre es Salvador García, el Murmurante. Si quieren saber más de reseñas y más de libros, pues busquen Murmurante TV, tanto en Facebook como en YouTube, y nos vemos la próxima semana. Que estén todos ustedes muy bien, y bueno, ahí tienen tarea de leer esta gran novela, Yo, Julia, de Santiago Posteguillo. Recuerden que leer
es otra forma de viajar.